Y hoy quiero hablarte sobre el carácter o el corazón de oro o de madera. A manera de introducción, es bueno recordar que hoy estamos viviendo como el país de México uno de los momentos que marca nuestra historia, por lo menos durante los próximos 6 años. La nación mexicana está eligiendo presidente, una persona que nos va a representar, que nos va a dirigir de alguna forma durante los próximos 6 años, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de un presidente, sea hombre o sea mujer, hablamos de una persona que debe ser de la más alta calidad moral, espiritual y ética, porque va a ocupar un lugar de mucha honra. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Hemos desprestigiado la posición del presidente o el gobernador, porque la gente se la pasa hablando pestes de sus gobernadores. La Biblia nos enseña lo contrario, nosotros no podemos estar hablando de esa forma de los gobernantes. Pero la realidad es que ya sea gobernador o presidente, o una mujer presidente, es una posición de honra que debería ser ocupada por una persona de la más alta calidad moral, espiritual y ética, y también académica. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una posición de muy alta estima, ¿verdad? Es una posición que debe ocuparse por una persona con estas características. Se necesita una persona de la más alta calidad, así como los materiales que se eligen para hacer instrumentos o cosas de alta calidad. Así también, un puesto como el de gobernador o presidente de un país exige que una persona sea de la más alta calidad moral, espiritual y ética, que básicamente se encierra todo eso dentro del carácter. Tendría que ser una persona de la más alta calidad en cuestión de carácter, porque es una posición de mucha honra. Sobre los hombros de esa persona va a caer mucha responsabilidad. Por lo tanto, el material del que está hecho por dentro, hablando de carácter, tendrá que soportar las presiones que conlleva una posición de muy alta honra o estima. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Ahorita va a empezar a tomar más sentido con lo que quiero predicarle el día de hoy. Pero antes de desarrollar este tema y decirle cómo esto se conecta con lo que hoy Dios puso a mi corazón para compartir contigo, quisiera que tomemos un minutito para orar por lo que está sucediendo el día de hoy en las urnas, en las elecciones, y orar por el próximo presidente, sea hombre o mujer de México. ¿Le parece si oramos? Señor, queremos tomar este tiempo como iglesia para pedirte de tu bendición sobre la persona que va a ocupar el puesto, Señor, de gobierno, ya sea gobernador, sea presidente. Señor, queremos pedirte por esa persona que en tu soberanía has decidido ponerlo ahí, Señor. Hoy oramos, Señor, porque la nación de México necesita, Señor, con urgencia, personas íntegras y de muy alta calidad de carácter para dirigir este país, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque no queremos seguir pagando los estragos de una nación que está exigiendo justicia por tanta sangre derramada en este país, Señor. Y oramos por gobernantes dignos de ese puesto, temerosos de ti. Oramos, Señor, por una nación que deja la crítica, Señor, y el menosprecio y dobla rodilla para orar, Señor, por cada gobernante y político. Tu palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 2, en primer lugar hay que orar por todos los seres humanos, hay que pedir que Dios les ayude a todas las personas e interceder por ellos para favor y para gracia de Dios. Hay que orar de ese modo también por los políticos, por los gobernantes, los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, dice 1 Timoteo capítulo 2, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Hoy tomamos tu palabra, Señor, y reconocemos que tú nos has indicado, nos has instruido a orar por todas las personas, pero también por todas las personas que en la política, en los gobiernos, en los liderazgos, Señor. Padre, oramos y bendecimos sus vidas para poder disfrutar de una vida pacífica, digna, Señor, y una nación que empieza a florecer, Señor. Oramos, Señor, y también aprovechamos este tiempo para pedirte perdón, Señor, y por toda la idolatría que hay en el país de México, Señor. Oramos y nos arrepentimos, Señor, y clamamos por aquellos que están en ceguera espiritual, que están adorando, Señor, a la muerte, Señor, a los ídolos, a las personas, Señor. Oramos, Señor, para que no veas
esa abominación delante de tus ojos y escuches y veas el clamor de tu pueblo que te adora solamente a ti, Señor. Te adoramos y te pedimos, Señor, de tu gracia y favor sobre el país de México y la ciudad de San Luis Potosí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. De esa misma forma, como estamos hablando de puestos de honor y personas de honor bajo ciertos niveles altos de calidad moral, ética, espiritual, que tiene que ver con carácter, en el reino de Dios sucede algo muy parecido. El apóstol Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo y le describe algo que tiene que ver con utensilios de madera y de barro y utensilios de oro y de plata, ambos utilizados para diferentes dinámicas dentro de una casa. Fíjate lo que dice la Escritura, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. Pablo le escribe esto a Timoteo, dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso ordinario o diario, ¿sí? Si te mantienes puro, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, si tú te mantienes puro, Timoteo, entonces, si tú te mantienes puro, serás un utensilio especial, verso 21, para uso, ¿qué tipo de uso? Honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro o mayordomo de la casa del rico te use en toda buena obra. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: Timoteo, dentro de una casa de ricos, y esta es una analogía que Pablo utiliza para referirse en primera instancia a la iglesia, pero también aplica para una nación, aplica para un país, y dice: dentro de una enorme casa, una gran estructura, que en primera instancia es la iglesia, pero también aplica para una nación, hay diferentes tipos de utensilios hechos de diferentes materiales. Hay un maestro, que es un mayordomo, que se acerca a la vitrina y observa los diferentes materiales y utensilios que hay, y él toma, dependiendo la actividad que se vaya a tener, dependiendo lo que se vaya a ejercer, él toma según la calidad del utensilio, lo toma para ciertas labores. Dice Pablo que a los de barro y a los de madera los ocupa el maestresala o el mayordomo para actividades del uso diario, ¿verdad? Cosas de la vida diaria, cotidianos, ¿verdad? Pero los de oro y de plata son ocupados por el mayordomo para ciertas actividades más honorables, más de honra. Pablo se está refiriendo a personas con esta analogía. Pablo se está refiriendo a cierto nivel de carácter, ¿sí?, de calidad moral, espiritual y ética para ser utilizados en dinámicas muy en específico, ¿sí? Ahora, ¿qué le parece pensar en ocupar utensilios para que son equivocados para actividades en específico? Como por ejemplo, ¿qué le parecería si usted lo invitan a comer algún día a alguna casa y le sirven la sopa en un cenicero? ¿Se la comería? ¿Verdad que no? Porque el cenicero no es para eso. El cenicero no representa la honra que lleva un plato para un invitado y para el alimento que se va a digerir. Y luego le van a decir: mira, preparé un agua de guayaba bien rica, con hielos, ¿verdad? Apenas se antoja ahorita, pero la traen en el bote de basura, en esa que se apachurra así, se abre así para arriba. Ahí agarra el agua. Tampoco el bote es un instrumento honorable para esa actividad en específico, ¿sí? Tiene la forma y pareciera cumplir ciertas funciones parecidas, pero la forma en que está diseñado, las características y para lo que fue hecho, no encaja con una actividad más honorable como la que es comer a la mesa, como es sentarse a comer. ¿Qué pasa cuando tomas un tenedor desechable de plástico y tratas de cocinar en el carbón, a la parrilla, un corte, una carne que está ahí? No va a aguantar el calor, se va a derretir, se va a doblar, se va a quebrar. ¿Qué pasa cuando tomas un vaso de unicel y lo metes al fuego para hervir agua en la estufa? El unicel no va a soportar el fuego y se va a romper y se va a derramar completamente el agua. De la misma forma, creo que los mexicanos hemos experimentado los estragos y la factura que es poner a personas en altos mandos políticos, religiosos, de seguridad dentro de las empresas o negocios que no están teniendo la calidad de carácter
para cumplir ciertas posiciones de honra. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Creo que hemos pagado ese precio. Ciertas personas que ocupan lugares honorables, pero que no tienen la calidad. Es como poner vasos desechables a hervir agua en la estufa, como utilizar ceniceros para servir sopa, y eso nos ha costado a la nación mexicana, nos ha costado a la cultura mexicana, ¿verdad? Muchos estragos. Desafortunadamente, no solo la política o las empresas se han visto manchadas por este error, sino también dentro del ambiente evangélico, religioso, se ha visto, ¿verdad?, que personas ocupan puestos honorables, pero no tienen la calidad de carácter, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de personas precisamente malas, no estoy hablando de personas perversas o personas así muy endemoniadas, ¿verdad? Simplemente estoy hablando de personas sin el carácter adecuado para ejercer ciertos roles o posiciones de honra. No estoy hablando de personas malas, estoy hablando de personas sin el carácter probado y aprobado para ejercer ciertas posiciones de honra. Pablo dice que debemos mantenernos limpios para ser colocados y utilizados para tareas de alta estima. Fíjate que Pablo no dice: Timoteo, deja que Dios te limpie para que después pueda utilizarte. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mantente limpio. ¿Sí? No le dice que Dios lo va a limpiar, dice Pablo: mantente como un instrumento honorable, mantente como un utensilio de honra, para que cuando el mayordomo llegue a la vitrina, vea que tú te has mantenido dentro de esa calidad de carácter moral y espiritual para ser designado a tareas de mucha honra. No solamente dentro de la iglesia, sino también en la vida diaria, en todo lo que se hace en el día a día. Ahora, Pablo no está diciendo que dentro de la iglesia haya personas de diferente valor. Pablo no está diciendo que hay personas más valiosas que otras dentro de la iglesia. Eso va en contra del evangelio, que nos dice que a través de la sangre de Jesús todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Amén. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero sí está hablando de ciertas dinámicas que Dios tiene para promover, para colocar a personas que han sido probadas y aprobadas, porque todos hemos sido probados, pero no todos han salido aprobados. ¿Tiene sentido esto? Todos hemos sido probados en algún momento, déjame decirte, todos hemos sido probados en algún momento y tú serás probado en algún momento, pero lo complicado es salir aprobado después de la prueba. Por lo tanto, no se refiere a personas de más valor. Cuando hablamos de personas de honra, hablamos de personas que han crecido al desarrollar el carácter cristiano. ¿Qué quiere decir este pasaje? Habla de personas que han crecido al desarrollar el carácter que la Biblia exige que un cristiano debe de tener. Esto es oro puro si lo recibes en tu corazón, si lo entiendes y lo haces parte de tu vida. ¿Qué es una persona honorable según este texto que acabo de leer? Es una persona que ha crecido y ha desarrollado el carácter cristiano que la Biblia exige que los discípulos debemos de tener. No lo pone como una opción, no lo pone como una sugerencia. La Biblia dice que hay un carácter cristiano, un estándar que tú y yo debemos de cumplir. También una persona honorable, según este pasaje, es una persona que se ha mantenido pura de corazón, ¿sí? Pura de corazón, según las exigencias de Dios en su palabra, para ser un instrumento para tareas especiales. Limpio de corazón, probado y aprobado en su carácter. Según este pasaje, Pablo dice que la gente con limpio corazón y de carácter aprobado es una persona de honra, un utensilio de oro o de plata. Por eso el tema se llama corazón o carácter de oro o de madera. ¿Cómo se debe desarrollar? ¿Cómo son las características? ¿Y a qué nos referimos con el carácter aprobado y el carácter cristiano que tenemos que desarrollar en nosotros? Por lo menos 3 puntos que hoy quiero compartir contigo sobre esta idea del carácter cristiano, cómo se desarrolla y algunos ejemplos. La primera característica del carácter cristiano es que es una persona que vive en integridad. ¿Sí? Es una persona íntegra, es una persona que se mantiene en una sola pieza. ¿A qué nos referimos con esto? Es una persona que sabe que su carácter, fíjate bien, ¿cómo es una persona íntegra? Es una persona que sabe que su carácter es resultado de lo que piensa, de lo que actúa, de lo que desea,
de sus motivaciones y de sus acciones. Fíjate bien todo lo que estoy diciendo. Pensamientos, motivaciones, actitudes, valores y acciones. Todo eso se tiene que volver una sola pieza dentro de nuestras vidas. Hay personas que piensan una cosa y tienen actitudes diferentes. Hay personas que actúan de una forma y tienen motivaciones contrarias a la forma que están actuando. Pero una persona íntegra es una persona que sabe que su carácter se compone de sus pensamientos, de sus motivaciones, de sus actitudes y de sus motivaciones, y todas ellas entre sí forman una sola pieza. Es una persona en integridad. Es una persona íntegra. Una persona íntegra y de corazón limpio, según la Biblia, no es una persona perfecta. No es una persona perfecta, ¿sí? Requiere cierto esfuerzo, requiere dedicación, requiere constancia, requiere enfoque, requiere claridad de mente para trabajar en desarrollar una vida de integridad. Que mis motivaciones se conecten con mis pensamientos y que mis pensamientos se conecten con mis actitudes y que mis valores se reflejen en mis decisiones para volverme una persona de una sola pieza. Pero eso no significa que sea una persona perfecta. ¿De dónde saco esto? Lo saco por lo menos de dos personajes de la Biblia que nos hablan de un hombre sin integridad y un hombre íntegro y de limpio corazón. Entonces, una persona íntegra no es una persona perfecta, pero déjate te explico lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Primera de Samuel 13, 14, habla de un hombre llamado David, que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con un carácter probado y aprobado. Un hombre con un corazón puro, con un corazón limpio, ¿verdad? Y que la Biblia lo pone ahí. Para la eternidad quedó registrado que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, fíjate lo que dice 1 Samuel 13, 14. Dice, pero ahora tu reino tiene que terminar. Este pasaje, el contexto es, Dios elige a un hombre llamado Saúl. ¿Sí ha leído la Biblia que hay un hombre llamado Saúl? Y dice que Saúl se corrompió, se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia, corrompió sus valores, se desintegró como persona y lo que creía ya no se conectaba con lo que hacía y lo que pensaba no se conectaba con sus motivaciones y al Dios que adoraba no se reflejaba en su vida, por lo tanto se desintegró, se corrompió y Dios le dice, Saúl, ¿sabes qué? Hasta aquí termina tu reino, porque la posición que estás ocupando, Saúl, es una posición de honra, que requiere una persona de la más alta calidad, y tú te has contaminado, te has desintegrado, por lo tanto tu reino terminará, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón, que se está refiriendo a David. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. El rey Saúl tenía el síndrome de Herodes. ¿Sabe cuál es el síndrome de Herodes? Las estrellas nacientes le amenazan. Saúl tenía el síndrome de Herodes, vio que se estaba levantando un nuevo rey, porque a Saúl se le olvidó que no era eterno, por lo tanto tenía que venir alguien a levantarse detrás de él, pero esta estrella naciente llamada David, en su corazón enfermo a Saúl le atemorizaba como Herodes, ¿verdad que sí? Le atemorizan las estrellas nacientes y ese es un liderazgo enfermizo. Un líder que está enfermo del corazón es un líder que se siente amenazado por otras estrellas que Dios empieza a levantar. Y con estrellas me refiero a discípulos, ¿verdad? Liderazgo. Entonces Saúl se enfermó, pero la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fíjate lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 3. Segunda de Samuel 11, 1 al 3. Dice, en la primavera, ¿cuándo qué? Cuando los reyes suelen salir a la guerra, ¿sí? En la primavera los reyes solían salir a la guerra. David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén, ¿sí? Muchos de los pecados de nuestra vida, como en la vida de David, empiezan por momentos de ociosidad. De ociosidad. Dice la Biblia que David tenía que estar ¿dónde? En la guerra. ¿Pero qué se quedó? Echando la flojera, ¿verdad? Se quedó ahí descansando en Jerusalén y la mente se le quedó de ociosa, se quedó despejado, se quedó sin nada que hacer David, ¿verdad? Porque no identificó su temporada,
no supo lo que tenía que estar haciendo en ese momento. Una tarde, después del descanso del mediodía, fíjense, yo creo que David se cansó de descansar y volvió a descansar de tan cansado que estaba de estar descansando, ¿verdad? David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. ¿Qué estaba haciendo David? Pues nada, ¿verdad? Nada estaba haciendo el David. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Verso 3, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Y ahí comienza el gran pecado de David y la gran mancha en el expediente de David, que el Espíritu Santo decide dejar ahí en la Biblia y que no la quita, ¿verdad? Sino que la deja ahí. Por lo tanto, si la Biblia dice que David fue un hombre íntegro conforme al corazón de Dios, pero deja expuesto este pecado, nos dice la Escritura entonces que una persona íntegra no es una persona perfecta, pero que cuando tú llevas la vida de la persona a una balanza llamada la Escritura, cuando tú llevas la vida de la persona íntegra a una balanza, su vida de integridad va a pesar mucho más que sus errores. Esa es una persona íntegra. No es una persona perfecta. Pero cuando la persona íntegra es pesada en la balanza de Dios, en la palabra y en la vida de quienes le rodean, la vida de integridad va a pesar por mucho más que los errores. ¿Tiene sentido esto que le digo? Pero a diferencia de un rey llamado Acab, ¿sí?, porque una persona de corazón corrompido y sin calidad de carácter, que en su vida pueden existir quizá algunas acciones buenas, ¿verdad? Pueden existir algunas acciones piadosas, buenas, ¿verdad? Pero en la vida de Acab, tú llevabas la vida de Acab bajo la balanza de Dios y la falta de integridad de Acab pesaba sobre mucho de las 2 o 3 buenas acciones. Fíjate lo que dice Primera de Reyes capítulo 22 verso 35. Dice que Acab, antes de morir, estuvo peleando en una guerra. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey, se refiere a Acab, permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Una de las últimas acciones de Acab fue permanecer heroicamente parado en su carro, herido, peleando frente a su ejército. Tuvo una acción honorable. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fue una acción dentro de su vida que fue una acción digna de honra. Ahí quedó grabada. Pero fíjate lo que dice otro versículo sobre la vida de Acab. Primera de Reyes 16, 33. Más para atrás, Primera de Reyes 16, 33. Dice que Acab luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Por lo tanto, una vida de corazón corrompido, falta de integridad, puede tener dentro de su vida algunos destellos de situaciones honorables, pero cuando es probada, cuando es pesada en la balanza de Dios y a los ojos de las personas, van a pesar mucho más sus obras, faltas de integridad, que lo bueno. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Por lo tanto, el carácter cristiano tiene que ser un carácter probado y aprobado en integridad, que aunque tenga dificultades o tropiezos, siempre que sea probado, las cosas buenas en su vida y honorables van a pesar por mucho por encima de sus pecados. Pero el corrupto de corazón va a ser pesado y probado, y su vida perversa va a pesar por mucho sobre las acciones honorables, los destellos que pudo haber tenido su vida en algún momento. La integridad de una persona debe abarcar todo lo que la persona es. Tiene que ser fiel la persona, porque es bien triste, en la vida de una persona hay varias cosas muy feas, pero una de las cosas más terribles en la vida de una persona es una persona que ni siquiera es fiel a sus propios valores. Una persona que ni siquiera es fiel a sus propios valores. Eso es terrible. Cuando la persona tiene un sistema de creencias, pero su vida refleja otra cosa, ha dejado de ser fiel a sus valores. Eso es terrible. Dejar de ser fiel a la esposa, a los hijos es terrible, y es todavía más terrible dejar de ser fiel a uno mismo, a sus valores, a sus principios. Eso es terrible, ¿sí? Hay que ser fiel a lo que se cree, cómo se vive y que concuerde con las acciones. Hay que tener integridad entre lo que se siente y las motivaciones que influyen ciertas acciones.
Otra de las cosas que tenemos que avanzar en nuestra comprobación de carácter y entender también es que, fíjate bien, el carácter influye y se desarrolla en nuestras decisiones. El carácter influye y se desarrolla en nuestras decisiones. Según de lo que yo esté hecho, van a ser mis decisiones. Pero también mis decisiones son la oportunidad de probar mi carácter. ¿Tiene sentido? Según mis decisiones, es decir, una persona íntegra, una persona que está hecha de la más alta calidad en su carácter, una persona de carácter de oro, digámosle así, según la analogía de Pablo, es una persona que se le va a presentar la oportunidad de robar. Pero como está hecho de este material, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a decir? No. Porque la decisión fue la oportunidad para probar su carácter. Pero también nuestro carácter influye en nuestras decisiones, porque la persona que se le invita a robar no se le obliga. Se dio, ¿verdad? Se dio a la infidelidad, se dio al robo, se dio al hurto, se dio al chisme, se dio a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque su carácter se reflejó en sus decisiones. Por lo tanto, el carácter influye y se desarrolla en nuestras decisiones. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, Proverbios 11:3, dice: la integridad de los rectos los guía, ¿sí? Mas la perversidad de los malvados los destruye. La integridad de los rectos los guía, porque la integridad tiene que ver con mi carácter. Por lo tanto, de lo que yo esté hecho, va a ser la forma en que se va a conducir mi vida. Pero si yo tengo un carácter de madera, un carácter de barro, de baja calidad, eso me va a dirigir hacia la destrucción. Pero el carácter de los rectos dice que los va a guiar. Cuando se presenta la oportunidad de robar en el trabajo, de estafar, de caer en una relación ilícita, de hacer cosas que no están bien a los ojos de Dios, va a ser una oportunidad de ser probado en mi carácter. Y a veces mucha gente dice, no, es que ¿por qué Dios me está tentando de esta forma? Primero, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Segundo, dice que el diablo te tienta según las propias intenciones de tu corazón, ¿sí? A mí el diablo no puede venir a tentarme con cosas que él sabe que no son mi tentación. Me va a venir a tentar con las cosas que él ha visto que son mi punto débil, digámosle así. Pero Dios no tienta a nadie. Pero la Biblia nos está diciendo que cada oportunidad que se te presente para decidir algo es una oportunidad de probar tu carácter. ¿Cómo ves si le entramos a esta facturita chueca? ¿Cómo ves si le entramos a esta estafa? ¿Cómo ves si le entramos a esta relación ilícita? ¿Cómo ves si es cada que se te presente esa oportunidad para decidir? No le eches la culpa al diablo. Quizá el diablo anda por allá echándose unos tacos y ni te fuma, brother. Y tú, que el diablo me trae bien de las greñas, pastor. No. Más bien quizá Dios te está poniendo oportunidades para probar y desarrollar tu carácter. Oportunidades para probar y desarrollar tu carácter, porque ahí se desarrolla en nuestras decisiones, ¿sí? Cada decisión que tomamos es impulsada por un deseo, por una motivación. El carácter cristiano se ve gobernado por la piedad, ¿sí? En la Biblia vas a encontrar tú varias veces que se dice que hubo personas con un carácter piadoso. ¿Qué significa eso? Es una persona temerosa de Dios. Una forma de traducir la piedad es una persona temerosa de Dios. Por lo tanto, el carácter se tiene que ver influenciado por una de las virtudes del cristianismo más elevadas, si no es que la principal, que es una vida temerosa de Dios, ¿sí? Una vida temerosa de Dios, que es otra forma de llamar a la piedad. Este temor a Dios o piedad es el que dirigió a algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8 al 9. Encontramos el ejemplo de integridad en la vida de David. Vamos a encontrar en Daniel el ejemplo de una persona siendo probada y aprobada a través de las decisiones y a través de lo que motivaba su corazón. Fíjate lo que dice. Sin embargo, Daniel estaba decidido. Daniel decidió. ¿Qué fue lo que decidió? No contaminarse con la comida y el vino dados por el rey Nabucodonosor. Recuerda que en ese tiempo la nación de Israel se corrompió y Dios mandó a la nación de Babilonia a conquistarlos y llevarlos cautivos. Se los llevó a todos presos a Babilonia.
Dentro de este grupo de cautivos iba Daniel y otros amigos. Los encerraron en algún lugar, ¿verdad? Y el rey dijo, ¿verdad?, a estos muchachos, denles comida, denles vino, prepárenmelos mucho porque como que los voy a poner en alguna posición por ahí de honra porque veía en ellos ciertos atributos. Pero Daniel, según de lo que estaba hecho, carácter, decidió, ¿sí?, no contaminarse con la comida del rey, ¿sí? Porque iba en contra de sus principios como judío de hace 2000 años. ¿Sí? Era un hombre que no comía cerdo, era un hombre que no tomaba vino, era un hombre que no se contaminaba con alimento, porque eso, lo que él decidió no contaminarse, formaba parte de su carácter. ¿Tiene sentido esto? Era lo que él, eran sus valores, era su principio, era su vida de fe, eran sus motivaciones, su deseo. Por lo tanto, él decidió, conforme a su carácter, como Proverbios refleja la vida de Daniel, ¿verdad? Su vida recta lo guió, su integridad lo guió para no contaminarse. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera ¿qué? Respeto y ¿qué más? ¿Por qué crees que tuvo el jefe del Estado Mayor respeto y afecto a Daniel? ¿Sabes por qué? Porque vio en Daniel integridad. Por eso le tuvo respeto y le tuvo afecto, porque vio en él integridad. Hay situaciones en nuestra vida donde el enemigo te quiere mostrar atajos para alcanzar cierta prosperidad o posiciones. Dios, en su soberanía, ya había establecido que Daniel se iba a convertir en una persona de influencia en Babilonia. Eso ya estaba escrito por Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios ya había dicho a este hombre Daniel, que fue cautivo de Israel a Babilonia, tengo un propósito para él y él se va a convertir en una persona de muy alta influencia en Babilonia. Eso Dios ya lo había establecido. Pero el diablo quiso mostrarle algunos atajos. El diablo quiso mostrarle otras formas de llegar a algo que Dios ya tenía para él. Pero Daniel decidió mantenerse en el camino de la integridad. Y la integridad para Daniel hizo que se desatara el favor y la gracia de Dios para su vida. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué parece que Dios no me favorece con su favor? ¿Por qué parece que Dios me cierra puertas? ¿Sabes por qué? Porque te has olvidado una llave que está en la Biblia que dice que si tú tienes esa llave en tu vida, el favor de Dios se va a desatar sobre tu vida. Esa llave, ¿sabes cómo se llama? Integridad. Porque dice la palabra de Dios que Dios va a hacer prosperar y abrir el camino de los justos. Otra palabra para referirse a la integridad. Pero el perverso se va perdiendo en sus propias perversidades. El perverso se va confundiendo por su falta de integridad. Pero la Biblia dice que Dios va a hacer prosperar el camino del justo. Este es un consejo para líderes, es un consejo para padres de familia. ¿Quieres obtener afecto y respeto de tus discípulos? ¿Quieres obtener afecto y respeto de tus hijos? ¿Quieres tener el respeto y afecto de la gente que tienes bajo tu liderazgo en tu trabajo? Integridad. Integridad. Los adolescentes, los chicos, Dios les ha dado un chip para detectar la falta de integridad. Los jóvenes son especialistas en detectar la falta de integridad. Ellos se dan cuenta. Quizá no te sepan definir la palabra integridad, pero saben cuando una persona no está siendo íntegra. Y eso nos asusta a los adultos. Yo lo he vivido, yo lo he sentido y experimentado, y Dios me ha hablado a través de eso que los jóvenes tienen, que es un chip para detectar la falta de integridad en los padres, en los líderes, en las personas de autoridad. ¿Por qué cree que los movimientos políticos atraen a tantos jóvenes, tantos jóvenes a movimientos revolucionarios? ¿Sabes por qué? Porque su estrategia es que los jóvenes detectan rápidamente la falta de integridad en los políticos. Y vienen los movimientos revolucionarios y de política de izquierda y les venden esta idea donde esos están corrompidos y los jóvenes dicen, sí, yo también lo he visto, y se empiezan a meter en ideas políticas y de ese asunto. ¿Tiene sentido esto que le estoy tratando de compartir? Amén. Daniel es la muestra de un hombre, ¿sí?, que fue puesto su corazón a prueba. Cada decisión que tomamos y cada actitud al accionar va dejando expuesta la calidad de nuestro corazón. Cada cosa que tú decides, cada cosa que tú accionas en tu vida, expone la calidad de tu corazón, las motivaciones y el deseo, es decir,
el carácter. Daniel es la muestra de un hombre siendo probado en carácter y siendo formado para ser utilizado como un utensilio de honra en la casa del rey. Después del libro de Apocalipsis, el libro que más revelaciones tiene de la segunda venida de Cristo es el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel se convirtió en un instrumento de honra en la casa del rey, un utensilio de oro o de plata para un oficio honroso. Y Daniel está lleno de visiones de los últimos tiempos, porque Daniel probó el favor de Dios. Daniel y sus amigos fueron metidos al fuego porque no se quisieron inclinar hacia la estatua del rey. Dice la Biblia que Nabucodonosor mandó hacer una estatua grandotota de él y dijo: todos cuando suene la trompeta se van a inclinar hacia esa estatua. Daniel y sus amigos se mantuvieron íntegros y dijeron: no nos vamos a doblegar ante eso. Los metieron al horno de fuego y dice que apareció una cuarta persona ahí con ellos, ¿verdad? Que era la persona de Cristo librándolos del fuego, y salieron aprobados del horno de fuego. Y eso los puso en Babilonia en una posición de muy alta estima, de muy alta honra. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos es un hombre llamado José. Ubica a José en la Biblia. Dice que José tuvo otros hermanos, hijos de Jacob, y sus hermanos vendieron a José. ¿A quién se lo vendieron? A los egipcios, unos árabes, ¿verdad? Los egipcios los vendieron, lo compraron, y llegó el José, ¿verdad? A Egipto, vendido, ¿verdad? Y Dios en su soberanía ya había dicho que José se iba a convertir en un hombre de alta influencia en Egipto. Dios ya lo había establecido. José no lo sabía, como tú y yo no sabemos muchas cosas que Dios tiene para nosotros, y nos desesperamos, nos entristecemos, nos derrotamos, pero Dios ya estableció cosas para nosotros aunque no lo sepamos. Así para José ya estaba establecido. José llegó a Egipto y dice que la esposa de un alto funcionario llamado Potifar se le ofreció sexualmente a José, y José, según su carácter, tomó la decisión de decirle a la mujer, ¿qué le dijo? Venga, chepacá, le dijo no. Le dijo: no, nada. ¿Por qué? Porque mi carácter, mi integridad. Y dijo no. ¿Sí? Él pudo haber utilizado eso para llegar, fíjate bien, él pudo haber utilizado eso para llegar a la posición que Dios ya le tenía. Pudo haber utilizado un atajo, pero él se mantuvo en la integridad, y dice que metieron a José a la cárcel, ¿sí? Y ahí estuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque déjame decirte algo. Mientras tú estés en este mundo, mientras tú estés en este sistema del mundo de valores corrompidos, tú te vas a enfrentar a un sistema que menosprecia la integridad y el carácter de oro y de plata. Y cuando tú digas no a cosas que van en contra de tu carácter, tú vas a ser llevado a prisión, o vas a ser probado, vas a ser rechazado. Pero tarde o temprano, como a Pablo, como a Silas, como a José, como a Daniel, si tú te mantienes en integridad y soportas el rechazo y el aprobio de las personas, Dios te va a promover porque va a respaldar tu integridad. Pero le tenemos miedo al rechazo de las personas. Preferimos darle la espalda a Dios y romper nuestra integridad que mantenernos en integridad y pasar por la desaprobación de personas. Hay cosas que Dios te va a dar sí o sí. Hay cosas que Dios ya tiene para ti, pero ¿sabes cuál es el camino para llegar a eso? Se llama integridad. Se llama integridad. El dominio propio, por último, el dominio propio produce paz y amor. Eso tiene que ver con el carácter cristiano. Si me ayudas, Rafa, con el teclado, por favor. El dominio propio tiene que ver con paz y amor que produce nuestro corazón. El dominio propio trae paz y amor al corazón cuando aprendemos a controlar y someter nuestros pensamientos bajo la luz del carácter. Fíjate lo que te voy a decir. El dominio propio trae paz y amor a nuestro corazón cuando aprendemos a examinar nuestras motivaciones y nuestros pensamientos bajo la luz del carácter cristiano, como una lámpara. Imagínate el carácter cristiano como una lámpara. Tus motivaciones y tus pensamientos se mantienen a veces en oscuridad, porque no es fácil discernir lo que nos motiva a hacer algunas cosas. Tenemos que reconocer que a veces creemos que estamos haciendo cosas bajo ciertas motivaciones, pero que debajo de la superficie la motivación es otra.
Y eso a veces queda hasta afuera de nuestro propio entendimiento. Por eso en el Salmo 19, el rey David le dice a Dios: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos dentro de mi corazón. Porque a veces nosotros hacemos cosas bajo ciertos pensamientos, ciertas motivaciones, pero no es más que la superficie. Y debajo de la superficie, la motivación y el pensamiento es otro, como si estuvieran en oscuridad. Pero viene la luz de la palabra y el carácter cristiano a ser como una lámpara que se enciende. Por lo tanto, el dominio propio se puede entender como una persona que ha aprendido a iluminar en base al carácter cristiano sus motivaciones y sus pensamientos. Un ejemplo es esto que estoy pensando sobre alguna persona, sobre algún discípulo. Esto que estoy pensando sobre una situación, esto que estoy pensando sobre mi pareja, sobre mis hijos, esto que estoy pensando sobre algo, ¿sí? ¿Glorifica el nombre de Jesús? ¿Me hace verme como un discípulo de Cristo? ¿Me hace verme como una persona aprobada en carácter? Fíjate bien, esto que estoy pensando, cuando enciendo la luz del carácter cristiano y se ilumina, ¿me hace ver como un hijo de Dios? Si al probarlo con el carácter cristiano es que no, el dominio propio es: deseche esos pensamientos. ¿Tiene sentido esto? Todo pensamiento tiene que ser probado y aprobado por el carácter cristiano. Estas motivaciones son aprobadas por un carácter temeroso de Dios. Esto que me está motivando a hacer esto es aprobado por un carácter temeroso de Dios. Y te voy a poner Filipenses 4:8. ¿Sí? Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo. Dice: concéntrense, ¿sí? O sea, piensen. ¿En qué debo de pensar, Espíritu Santo? En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Este es un filtro del carácter cristiano. Si mis motivaciones y mis pensamientos no son filtrados por estas cosas honorables, dignas de verdad y admirables, entonces yo tengo que desechar esos pensamientos y esas motivaciones. Y te pongo otro ejemplo. Imagínate que tus motivaciones más ocultas, imagínate que las motivaciones más ocultas de tu corazón, imagínate que los pensamientos más ocultos de tu mente pudieran ser proyectados en una pantalla en el centro de San Luis Potosí. Que de repente ocurriera que lo que piensas y lo que sientes se convirtieran en imágenes en una megapantalla en el centro de San Luis Potosí. Si las demás personas lo vieran, tendrían que decir: wow, eso es digno de alabanza, eso es bello, eso es hermoso, eso refleja a Jesús. Wow, eso es admirable, lo que está motivando a esa persona, lo que está pensando esa persona, lo que hay dentro del corazón de esa persona, eso es digno de alabanza. Podríamos decir que eso sucedería cuando se proyectan nuestras motivaciones y nuestro corazón. Posiblemente no. Ahora, pues las personas como quiera, pero ¿sabes qué? Dios conoce tu corazón y conoce tus motivaciones. Y Él dejó en Filipenses 4:8 un filtro que es carácter cristiano para que todos tus pensamientos y todas tus motivaciones tú las lleves bajo la balanza de la palabra y digas: ¿esto que estoy pensando es verdadero? ¿Esto que estoy pensando es honorable? Fíjate bien qué peso tiene la palabra de Dios y el carácter cristiano. ¿Esto que estoy pensando es honorable? ¿Estas motivaciones que tengo son honorables? ¿Son dignas de admiración y de alabanza? ¿Esto que estoy pensando, sintiendo, es justo? ¿Es puro? ¿Esto que estoy pensando, esto que me está motivando, es algo bello? Pero cuando se enciende la luz del carácter cristiano en nuestras vidas, mejor decimos: no, mejor apágale, brother, que no ni se vea, ¿verdad? No, que ni se vea, porque las motivaciones no son deshonrosas, son injustas muchas veces, no son verdaderas, no son bellas, no son admirables, no son dignas de alabanza. La envidia, el rencor, la maldicencia, la frustración, el enojo, los deseos de muerte, porque Jesús dijo: si tú matas a una persona,
pues eso es pecado. Pero si tú en tu pensamiento, si tú no la perdonas, si tú en tu mente levantas argumento, juicio, tú la estás matando y estás al mismo nivel de un asesino. Porque Jesús está comparando la motivación y el pensamiento del juicio y de la deshonra, la está comparando con el asesinato. La pone al mismo nivel. Nuestras motivaciones y pensamientos bajo la superficie de la apariencia deben ser de justicia, de honor, puras y dignas de alabanza. Segunda carta de Pedro, verso 1 en adelante, dice, en vista, capítulo 1, verso 5, en vista de todo esto, dice, esfuérzate al máximo por responder a la promesa de Dios, ¿sí? Esfuérzate porque tus decisiones concuerden con lo que tú crees de Dios, dice el apóstol Pedro. Esfuérzate por responder con acciones a lo que tú dices que es tu fe. Que tu fe se conecte con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus motivaciones, y todo eso se conecte con tus acciones, dice el apóstol Pedro. Que su fe se complemente su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento y el conocimiento con dominio propio. El dominio propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Este es otro filtro del carácter cristiano. ¿Cómo están siendo mis acciones y mis motivaciones? Según 2 de Pedro 1, 5, 7, tienen que ser con perseverancia, tienen que ser íntegras con lo que creo, tiene que haber conocimiento, tiene que haber dominio propio, tiene que haber amor fraternal. Nuestras acciones son la oportunidad de ejercitar nuestro carácter. Nuestras acciones son la oportunidad de ejercitar nuestro carácter. No, es que mi familia no son cristianos, pastor. No, es que en el trabajo, no, si viera los ambientes en el trabajo. No, si viera la familia. No, si viera esto. ¿Sabes por qué Dios no te ha sacado de ahí? Porque Dios está probando tu carácter ahí. Está viendo a ver cómo reaccionas. Está viendo a ver cómo decides para probar tu carácter. Y si tú eres probado y sales aprobado, según Daniel, según José, según Jesús, según Pedro, tú vas a salir promovido de esa aprobación delante de Dios. Vas a salir promovido, va a haber bendición sobre tu vida. Primera carta a los Corintios 15, 1 al 3. Primera carta a los Corintios 15, 1 al 3. Nos recuerda cómo cuidar nuestra integridad y nuestro carácter. Dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado, dice Pablo, de unos falsos maestros que estaban llevando una doctrina equivocada. Pero Pablo les dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, o las buenas costumbres, dice en otra versión, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, ¿sí? El carácter se ve influenciado por decisiones, el carácter se ve influenciado por lo que hay dentro de nosotros, pero también las personas pueden contaminar nuestra vida y pueden corromper nuestro carácter. Las compañías y nuestra asociación con personas contrarias al carácter cristiano terminarán corrompiendo el carácter que Cristo quiere formar en ti. Los hombres y mujeres probados y aprobados como utensilios para cosas honrosas son personas que tienen el privilegio de ser usados por Dios para la influencia y modelo para otros. Mira, hay veces que en el trabajo gente dice, me gustaría tener el puesto de esa persona, me gustaría tener la posición en el trabajo de esa persona, ese liderazgo dentro de la iglesia, me gustaría ser llamado a cierto ministerio, me gustaría que me dieran esa gerencia, esa posición. Y muchas veces deseamos la posición, pero lo más correcto sería pedirle a Dios el proceso de carácter que llevó a esa persona a estar en esa posición. Es a veces bien fácil desear y decir por qué está ahí. El jefe, el gerente, el líder de la empresa, en el ministerio de la iglesia, ¿por qué está ahí? Yo quiero esa posición. Pero ¿sabes qué? ¿A qué le rehuimos? Le rehuimos a pedirle a Dios, Señor, apruébame y pruébame por el proceso de carácter que llevó a esa persona a ocupar esa posición. Y yo siempre hablo esto respecto a algunos ministerios.
Hay mucha gente que critica ministerios como Andrés Corson, Cash Luna, el apóstol Maldonado. Son ministerios que son muy grandes y pues como están en internet, pues son blanco de crítica, ¿sí? Pero yo los veo ahí y digo, ay Señor, no sé qué pruebas hayan que tenido que pasar para ser aprobados y puestos en esa posición de honra. Y me gustaría tener una iglesia como el del pastor Cash Luna, ¿verdad? Qué bonito, una iglesia tan grande. Pero quizá todavía soy un utensilio de barro. Quizá todavía soy de madera, ¿verdad? Y necesito ser aprobado y probado para posiciones honorables, de honra, el carácter cristiano. Por último, Tito 2, 7 al 8. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la sinceridad de tu enseñanza. Tito 2, 7 al 8. Apúntele, Tito 2, 7 al 8. Sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la sinceridad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Amado, va a haber muchas situaciones en las que tú no te vas a tener que defender tu integridad y Dios te va a defender. Pero aquel que se la pasa dando explicaciones es persona que tiene algo que ocultar muchas veces. Pero hay situaciones en tu trabajo, hay situaciones en tu familia que tu integridad te va a respaldar y Dios te va a respaldar. Hay momentos en tu trabajo y en tu familia que tú vas a necesitar quedarte callado y decir, Señor, tú conoces aquí adentro. Y tu palabra dice que tú vas a respaldar al justo y al íntegro. Por lo tanto, yo no me voy a defender en base a mis propias fuerzas, sino que la senda del justo será prosperada. La senda del justo será bendecida por Dios y mi integridad me va a defender. Es lo que está diciendo Pablo a Tito. Amén. Señor, te damos gracias y te damos la honra y la gloria, Señor, esta tarde, porque tu palabra ha venido a ser como un bálsamo fresco, un aceite fresco sobre nuestras vidas, que viene a recordarnos de forma práctica la vida cristiana, no descuidando las disciplinas espirituales, no descuidando la oración, la meditación de la palabra, no descuidando el ayuno, no descuidando toda la vida espiritual, pero tampoco sin descuidar, Señor, la vida pública, la integridad que nos define como tus hijos, la integridad que nos recuerda, Señor, que hemos sido regenerados por dentro, Señor. Señor, hoy queremos recordar que tú miras el corazón y que tú probarás y promoverás la vida de aquel que se mantiene en integridad, Señor. Ayúdanos a recibir el rechazo y la desaprobación de una cultura que va en contra del reino de Dios. Pero ayúdanos a descansar en que tú promueves la senda del justo. Ayúdanos a ser congruentes e íntegros con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que sentimos, nuestras motivaciones y nuestras acciones. Hombres y mujeres de una sola pieza, Señor. Que podamos ser los Danieles de esta generación. Que podamos ser los Davides de esta generación. Probados y aprobados, promovidos por tu justicia. No queremos buscar atajos para conseguir cosas. Queremos que seas tú quien abra el camino y nuestro corazón en una vida justa y de integridad, Señor. Bendícenos, Espíritu Santo, que nuestro corazón sea buena tierra para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos de pie, por favor, para despedir la reunión en este tiempo. Gracias, Jesús. No desaproveches el tiempo, vamos ahora al Señor y dile, Señor, que mi corazón sea buena tierra para tu palabra, que mi corazón sea buena tierra para lo que acabo de escuchar que dice tu palabra, Señor. Ayúdame, Jesús, y guíame en integridad, que mis caminos prosperen, no por mis propios medios ni mis atajos, sino porque tú has abierto senda, Señor, porque mi vida es una vida de justicia. Quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios, que cuando mi vida sea probada en la balanza, pese más mis acciones de integridad que mis errores, Señor. Padre, ayúdanos y perdónanos también, Señor, si hemos desprestigiado tu nombre y tu reino
con nuestra incongruencia en nuestro modo de vivir, Señor. Hoy tu palabra nos ha venido a llenar el corazón de vida, de aceite fresco, de soplo de vida, Señor. Y queremos ser sabios y prudentes, no solamente oír y desechar, sino ser sabios para oír y hacer, Señor. Oír y hacer, Señor. Reconociendo que la iglesia comienza mañana lunes en nuestras actividades, que hoy hemos sido alimentados, hoy hemos sido edificados, hoy hemos sido motivados, pero la vida cristiana y la iglesia comienza mañana. La vida cristiana comienza mañana. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Jesús.